¿Es el mejor micrófono USB del mercado? No, y por tanto tampoco el que mejor suena. Aunque sí es el mejor condensador electret que yo he probado jamás. No es el mejor construido y tampoco el más barato, pero tiene el mejor software asociado. Y no encontrarás ninguno que ofrezca tantas posibilidades para los streamers. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Hacía mucho tiempo que no creaba nuevo contenido para el canal. Tengo muchas reseñas ahí pendientes porque tengo muchos dispositivos por ahí, pero no encontraba el momento con el trabajo y demás. Así que durante este tiempo me he intentado dedicar un poco más a crear comunidad, a resolver dudas que pudierais tener, a contestar a vuestras preguntas, y os animo a que sigáis haciéndolo y entre todos intentamos hacer un poquito más de comunidad. Pero hace unas cuantas semanas encontré una muy buena oferta para este micrófono. Es el Gato Wave 3 o el Gato Wave 3. Es uno de los dos micrófonos USB que vende o que ha diseñado, que tiene en el mercado Elgato, que como sabéis es una empresa especializada en crear hardware y software, sobre todo hardware específicamente para creadores de contenido. Y durante estas semanas he ido descubriendo cosas bastante interesantes sobre su funcionalidad y sobre su diseño y sobre cómo está diseñado para satisfacer, en efecto, una serie de necesidades muy concretas para los creadores de contenido, tanto para quienes hacen una grabación en tiempo real, aunque luego lo suban más adelante, como especialmente a quienes hagan su contenido en directo a través de Internet. Pero lo primero que vamos a ver es qué hay en el interior de la caja. Y en el interior de esta primera caja principal lo que encontramos es otra caja, y aquí es donde encontraremos los contenidos. Para empezar, una guía de inicio rápido, una pequeña cajita en la que encontraremos un pequeño manual de instrucciones en varios idiomas, un cable de 2,5 metros USB-A a USB-C y el adaptador que nos va a permitir conectar el micrófono a cualquier pie de micrófono o brazo articulado. En el interior también tenemos la base de 5 centímetros de altura y 10 centímetros de diámetro que incluye el Gato en este pack. Y por supuesto el micrófono. El Gato Wave 3 o Wave 3 es igual que el 1, salvo porque tenemos más opciones en la parte delantera. Por detrás es exactamente igual. Y también en ambos, en los laterales, tenemos dos tornillos que nos permiten aflojar o endurecer esa montura fija para graduar la inclinación a nuestro gusto a la hora de colocarlo. En el dial delantero podemos girarlo, podemos hacer clic para cambiar los modos y podremos graduar la ganancia del micrófono, la salida de auriculares y la mezcla entre lo que oímos y nuestra voz. Tiene una rejilla firme, dentro está cubierta con foam para filtrar las consonantes explosivas y en la parte superior tenemos un botón capacitativo de mute que solo hay que tocar, no hay que hacer clic. En la parte trasera tenemos la conexión USB-C y una conexión de auriculares mini jack con monitorización en tiempo real. En la parte inferior de esa montura fija tenemos la rosca, es exactamente igual que la de las cámaras de fotos, así que podemos utilizar cualquier trípode pequeño, el adaptador que hemos visto antes o bien la base que incluye en este pack. Simplemente tenemos que enroscarla y ya tendremos montado el micrófono y listo para utilizar, simplemente habría que conectarlo. Ahora vamos a ver un poco más al detalle cuáles son las especificaciones de este micrófono. Vamos leyendo de arriba a abajo y me voy deteniendo en cada uno de estos parámetros para explicaros en qué consisten. Valen para este micrófono, pero también para otros micrófonos o interfaces de sonido, así que prestad atención porque puede seros útil. Empezando por la cápsula. Es una cápsula Electret de 17 milímetros de diámetro. Las cápsulas Electret y las cápsulas de condensador tradicional no funcionan exactamente igual. El principio de funcionamiento no es el mismo, aunque ambas se las considere cápsulas de condensador. Podríamos resumirlo en que las cápsulas Electret son un poco menos fieles al sonido que estamos registrando que las de condensador tradicionales, pero a cambio tienen otras ventajas, como que son capaces de soportar más presión de aire o de sonido, luego vemos eso en otro parámetro más adelante, o también que son menos exigentes desde el punto de vista energético porque no necesitan alimentación adicional Phantom Power más 20 o más 48 voltios. El patrón polar es cardioide, es decir, el micrófono es sensible de frente y rechaza el sonido que procede de la parte trasera. Los dos siguientes parámetros son en los que medimos la calidad del sonido que grabamos, empezando por la resolución o la profundidad, esto es la cantidad de detalle que es capaz de registrar, es de 24 bits. La frecuencia de muestreo, es decir, la cantidad de tomas en una determinada unidad de tiempo, es de 48 o de 96 kHz.
Estos parámetros van en línea con lo que ofrece la mayoría de micrófonos USB del mercado. Pueden ser mejores, sobre todo en interfaces de sonido más potentes y dedicadas que pueden ofrecernos una resolución o una profundidad de 32 bits y que pueden ofrecernos una frecuencia de muestreo de 192 kHz o incluso superior. La respuesta de frecuencia hace alusión a qué cantidad del espectro sonoro capaz de oír el oído humano es capaz de captar este micrófono. En este caso empieza en los 70 Hz en los graves y llega hasta los 20.000 Hz o 20 kHz en los agudos. Es decir, llega hasta el máximo en los agudos que somos capaces de oír los humanos, 20 kHz, pero no llega a bajar hasta el mínimo que somos capaces de oír en los graves los humanos, que son 20 hercios. No importa demasiado porque la representación de la voz no baja mucho más allá de los 70 hercios. Solo en voces muy graves encontramos frecuencias que pueden llegar a los 50, 40, por encima quizá de 40 hercios, pero prácticamente ninguna llega a 20. La sensibilidad lo que mide es cuándo empieza a registrar sonido el micrófono, a partir de qué volumen, en este caso menos 25 decibelios full scale, es el volumen mínimo que empieza a registrar el micrófono y llega como máximo hasta los 15 decibelios full scale. Es la cantidad máxima de sonido que es capaz de registrar. El SPL máximo hace referencia, como os decía antes, a la presión que es capaz de soportar la cápsula antes de que el audio se distorsione. En este caso llega a 120 decibelios de presión. Si activamos la función ClipGuard, ganamos 20 decibelios más de espacio y llegamos hasta los 140 decibelios de presión máxima que es capaz de soportar esta cápsula. Ese intervalo dinámico es el siguiente parámetro de 95 decibelios, lo que hace alusión es a la cantidad de volumen que es capaz de registrar desde cero hasta que llega al máximo. En este caso son 95 decibelios. Si activamos el ClipGuard, llegamos a 115 decibelios, volvemos a ganar esos 20 decibelios de más. La interfaz o la conexión en este caso es USB-C, las dimensiones algo más de 15 centímetros de alto, algo más de 6 centímetros de ancho, 4 centímetros de profundidad y el peso del micrófono y la montura fija en U es de 280 gramos, el de la base es de 305 gramos, lo que nos da un peso en conjunto de 585 gramos. Además hay dos accesorios que podemos adquirir por separado. El primero es un filtro antipop que nos va a permitir evitar las consonantes explosivas, P's, B's y T's. Y el segundo es una montura antigolpes para evitar que las vibraciones lleguen hasta la cápsula cuando toquemos el pie o el brazo del micrófono. ¿Qué tipo de micrófonos llevan cápsulas Electret? Pues por ejemplo lleva una cápsula Electret, un micrófono lavalier como este. Puede llevar una cápsula Electret también, un micrófono pequeño shotgun de los que ponemos encima de nuestra cámara, o este en el caso del Rode, ¿cómo es? VideoMic Me L, que se puede conectar al teléfono móvil. O lleva también una cápsula Electret, el micrófono es un micrófono Electret del que tenemos en nuestro teléfono móvil. En este caso es una cápsula Electret o un micrófono Electret más complejo que este otro tipo y que además está diseñada por Lewitt. Lewitt es una empresa de micrófonos muy reconocida, tiene algunos modelos muy conocidos como el LCT 240 o el LCT 440. Y que además es una compañía que está invirtiendo mucho ahora mismo en proyectos de innovación. Y sin duda esta cápsula es resultado de eso, de la innovación. Yo no había escuchado nunca una cápsula de condensador en este tamaño que sonara tan bien como suena esta. Creo que a nivel sónico, por así decirlo, a nivel de sonido, es un micrófono que funciona muy bien, al que le podemos hablar a cierta distancia, que capta bien los graves. El gran fallo que yo le veo a este micrófono en su construcción o en la circuitería es la salida de auriculares. Al menos yo cuando lo escucho por su salida de auriculares, la percepción que me das de mi voz o de lo que esté grabando es peor de lo que luego resulta ser cuando escucho la grabación en otro dispositivo de sonido o en otros auriculares, con lo cual es algo a tener en cuenta. Algo interesante del micrófono, y por eso me decanté por el Wave 3 o Wave 3 en lugar del Wave 1 o Wave 1, que es, digamos, el hermano pequeño, es las posibilidades, como se enseñaba, que nos ofrece en la parte frontal del micrófono a la hora de poder seleccionar manualmente la ganancia siempre, poder cambiar y poder seleccionar el volumen de auriculares siempre o poder cambiar y seleccionar la mezcla, el blending o el mixer entre la cantidad de monitorización en tiempo real de nuestra voz, el input,
o el playback, es decir, lo que oímos a través del ordenador o de nuestros distintos dispositivos de sonido. Y además también el botón de silenciar el micrófono capacitativo, el mute button que tiene en la parte superior. Sí quería enseñaros que cuando pulsáis este botón a la hora de cambiar de un modo a otro, es un poco ruidoso. En cambio, cuando tocamos, simplemente tocando el botón mute de la parte superior, decía que es absolutamente silencioso, pero eso otro no lo habéis oído. Como veis, no estoy como hago habitualmente monitorizando mi voz en tiempo real. No lo estoy haciendo porque gracias a la función ClipGuard sé que mi voz no va a saturar. Esa opción ClipGuard no deja de ser una especie de limitador. No sé exactamente muy bien cómo funciona. Si llegado a cierto umbral la sensibilidad del micrófono decae para que no sature, o como he leído en otros sitios, es que graba una doble, por así decirlo, toma con una diferencia de como 20 decibelios aproximadamente entre una y otra, y permite que si llegas a cierto umbral de sonido cuando gritas o cuando levantas demasiado la voz, la cambia automáticamente. No lo sé exactamente muy bien, pero sé que funciona a la perfección. En un streaming en directo no siempre podemos estar pendientes de esto. Sobre todo no podemos estar pendientes de ir cambiando la ganancia en función del torrente de voz que vayamos a utilizar si estamos, por ejemplo, con las manos ocupadas en el ratón y en el teclado, o en un mando de una videoconsola jugando un videojuego, si estamos retransmitiendo nuestra partida a través de Twitch o de YouTube. Así que creo que este micrófono, en ese sentido, nos quita una preocupación muy, muy importante, y que puede suponer un problema si somos dados a modular mucho la voz, a tener momentos en los que el volumen es normal o bajo, y momentos en los que el volumen es muy alto porque gritemos y no podamos prever cuándo vamos a hacerlo. Así que creo que en ese sentido este micrófono es muy interesante. Bien, y ahora vamos con el software. ¿Por qué es tan interesante este Wavelink, este software Wavelink? Bueno, en muchos casos nos hemos visto obligados a recurrir al hardware para gestionar distintas fuentes de sonido al mismo tiempo. Eso implica una mesa de mezclas, eso implica tener que ir controlándola con las manos, no perderla de vista. Es un problema añadido. En otros casos lo hemos hecho a través de software, con aplicaciones como, se me ocurre por ejemplo en Mac, Audio Hijack, que nos permite crear distintas rutas de sonido para llevar todo el sonido que queremos de las distintas aplicaciones o del sistema o de los distintos dispositivos de audio, tarjetas de sonido o micrófonos conectados hacia nuestra grabación o hacia nuestro directo. Eso siempre es un problema añadido, a veces es demasiado complejo, y en este caso el gran éxito de Wavelink como herramienta para creadores de contenidos de este software es que es muy sencillo de utilizar, es muy intuitivo, es muy fácil añadir nuevos dispositivos de sonido o interfaces de sonido o el sonido de distintas aplicaciones a nuestro directo, a lo que estamos emitiendo o a lo que estamos grabando en tiempo real. Es un software por el que creo que vale la pena pagar. Es un software que por sí mismo es más de la mitad del valor que encontramos en este micrófono, y ahora vais a ver por qué. Este software, Wavelink, nos va a permitir controlar varias funciones y parámetros de nuestra retransmisión o de nuestra grabación en tiempo real. Son los ajustes básicos y avanzados del micrófono, la mezcla de sonido de los distintos dispositivos de audio o de aplicaciones que podamos tener en marcha, la monitorización de todo, es decir, lo que nosotros oímos de todo eso, o la señal que enviamos a nuestro directo o a nuestro programa de grabación. Lo primero que vemos, si vamos a los ajustes del micrófono, es una barra para comprobar el nivel al que llega nuestra señal desde el Wave 3. Debajo tenemos dos sliders. El de la izquierda nos va a permitir controlar cuánto estamos oyendo nosotros este parámetro. El de la derecha, cuánto estamos enviando a nuestro directo o a nuestro software de grabación. Si hacemos clic aquí, ambos quedan vinculados y se van a modificar por igual al arrastrar hacia arriba o hacia abajo. Si desplegamos el menú principal, encontraremos, aparte del nombre del dispositivo, del firmware que tenga instalado, la posibilidad de cambiar cómo se comporta el dial,
de los LEDs en la parte frontal del micrófono. De nuevo, los niveles de entrada, pero aquí podremos ajustar de forma, a través del software, la ganancia. Yo, por ejemplo, la tengo en un 40%. Esto podría ajustarlo directamente en el dial del propio micrófono. En la conexión de auriculares tenemos el volumen de salida. También podría ajustarlo directamente en el micrófono y, de hecho, al mover este selector aquí, también veo cómo se ilumina de forma distinta, se van iluminando. En este caso se van quitando algunos de los LEDs de la parte frontal, en este caso se van encendiendo hasta que estén todos encendidos. Y aquí puedo controlar la mezcla, el input versus playback, cuánto oigo de mi propia monitorización, de mi propia voz en tiempo real, versus cuánto oigo de la señal que me llega desde mi ordenador. Aquí es donde tenemos unos, digamos, parámetros avanzados, son pocos, pero son interesantes. El primero es el filtro de paso alto mejorado. Si dejamos el ratón por encima, nos va a explicar para qué sirve. Sirve para atenuar la sensibilidad del micrófono a las frecuencias graves. De esta manera podemos eliminar algún tipo de ruido distante, como por ejemplo de tráfico o de un aire acondicionado, o podemos acercarnos mucho más al micrófono sin que se note demasiado eso que se llama efecto de proximidad, sin que se acentúen las frecuencias graves de la voz que quedan sobre todo por debajo de los 100 Hz aproximadamente. Al aplicarlo, a mí me parece demasiado extremo, me parece demasiado artificial y que queda demasiado plano. No me parece natural, creo que no es un micrófono para hablarle desde cerca, ni siquiera quitando esos graves. Creo que es mejor desactivarlo y tomar un poco más de distancia al micrófono, hablarle como a una cuarta aproximadamente, y creo que el sonido es algo más natural dentro de lo que ofrecen este tipo de cápsulas Electret. Esta función sí que es muy interesante, es una función única del Gato, única en el sentido de cómo está configurada. Hay funciones similares tanto por software como dispositivos de compresión o limitadores, dispositivos físicos, analógicos. La función ClipGuard lo que nos va a permitir es, en el momento en el que el software determine que la señal ha sobrepasado cierto umbral, va a utilizar una grabación de respaldo, una toma de respaldo que está haciendo más, varios decibelios más abajo, creo que son 20 decibelios por debajo. Eso nos va a permitir que si gritamos al micrófono no sature, porque lo que hace es que automáticamente cambia una señal por la otra, lo hace de forma muy suave y prácticamente no se nota. De manera que yo ahora estoy hablando normal, pero si quisiera gritar tampoco saturaría el micrófono. Sí que se eleva el volumen, pero no llega a saturar, no llega a romperse. Eso en un stream donde no podemos a lo mejor controlar ciertos parámetros finos a la hora de equilibrar nuestra ganancia dependiendo del tipo de locución que estemos haciendo o del tipo de narración que estemos haciendo, una narración deportiva o de un videojuego. Nos va a resultar muy interesante porque nuestro audio siempre va a ser útil, nunca se va a deteriorar, nunca se va a romper, a saturar. La última opción es la del bloqueo de ganancia de Wave. Esto lo que nos permite es evitar que otras aplicaciones tomen el control sobre la ganancia del micrófono. Al activarlo, siempre vamos a tener nosotros el control de la ganancia que va a tener nuestro micrófono, dependiendo de nuestra voz, de nuestro torrente de voz, el volumen al que hablemos, la distancia a la que tengamos el micrófono, y vamos a evitar que cualquier otra aplicación tome el control sobre la ganancia. Siempre vamos a disponer de ese control, tanto a través de software, en esta parte de aquí, de este menú general, como a través del dial físico de la parte frontal del propio Wave 3. WaveLink nos va a permitir añadir distintas aplicaciones que queramos incorporar, aplicaciones de audio o de vídeo, pero que queramos incorporar el audio a nuestro stream o a nuestra grabación. Aquí aparecen 6 porque no las tengo todas añadidas, pero en total es un máximo de 9. Y es algo muy interesante porque no solo nos va a permitir conectar un programa de audio que tengamos abierto, en este caso yo tengo QuickTime, o por ejemplo, como tengo abierto aquí Spotify, simplemente en el canal 3 tendría que darle a añadir y me va a detectar los programas que tengo abiertos. Añado Spotify y lo que suene voy a poder controlarlo también a través de aquí. Pero es muy interesante porque también me va a permitir añadir a este directo, a esta mezcla digital, para mi directo, otros dispositivos de audio físicos que tenga conectados, es decir, otros micrófonos USB, da igual de qué marca sean, y también otras interfaces de sonido a las que pueda incorporar otros micrófonos
convencionales. Por ejemplo, yo tengo aquí conectada la Audient, voy a poder conectarla. En este caso no tengo ningún micrófono conectado ahora mismo, pero podría utilizarlo. De hecho, podría utilizar simplemente el Wave 3 como mecanismo de control de todo este stream, de todas estas fuentes de sonido, y utilizar como micrófono principal un micrófono convencional que pueda tener conectado a una interfaz de sonido, por ejemplo, un Shure SM7B. Y esta podría ser mi fuente principal de sonido, mi micrófono principal. Podría eliminar por completo la señal que estoy enviando del Wave 3 y quedarme solo con este. ¿Cómo gestionamos en directo las distintas entradas? Pues, por ejemplo, si tengo aquí seleccionado QuickTime, lo que voy a hacer es reproducir algo. Lo primero que voy a hacer, y es porque prefiero hacerlo así, es vincular lo que yo oigo y lo que estoy enviando a la señal, porque así tengo una referencia exacta, no hay posibilidad de que me equivoque. Una vez que tengo aquí QuickTime y tengo abierta una sintonía, en este caso, puedo lanzarla e incorporarla a mi directo. Como es habitual en los productos de Elgato, la integración entre hardware y software de todos ellos es muy amplia, está muy bien conseguida y por tanto también podremos controlar los ajustes, parámetros de este micrófono y del software a través de Elgato Stream Deck, una herramienta muy habitual y muy utilizada por streamers. Este micrófono es compatible con iPad, pero aquí no podremos beneficiarnos de este software tan conseguido y tan específico, sino que simplemente nos lo reconocerá y podremos utilizarlo como un micrófono USB más. Y sobre el software, de verdad es tan interesante, ofrece tantas posibilidades, es tan intuitivo y creo que todavía además tiene margen de mejora y de ofrecer más capacidades con otra unidad de proceso más potente de la que pueda ofrecer el procesador que incluye este micrófono, que lo que me planteo es si no sería verdaderamente interesante que Elgato diseñase una interfaz USB de este tipo, por ejemplo, como las Audient o como las Focusrite o incluso más pequeña que esta, igual no necesita ser siquiera tan grande, a la que podamos conectar un micrófono convencional, si queremos utilizar un Shure SM7B, por ejemplo, o un micrófono de otro tipo, en lugar de este micrófono, y que esa interfaz de sonido USB nos ofrezca todas esas posibilidades del software, incluso más adelante con un software más potente, con más capacidad de añadir procesos sobre la voz, compresión, ecualización, se me ocurre algo así. Así que no sé, yo creo que sería un movimiento magistral por parte de Elgato si nos permitiesen utilizar nuestros micrófonos convencionales, el que quisiéramos, conectarlo a una interfaz diseñada por ellos y por tanto dentro de su ecosistema, que esto es muy importante, y pudiendo utilizar todas las ventajas que nos ofrece a día de hoy y que creo, insisto, podrían ser incluso más en el futuro de ese software WaveLink. No sé qué os parece, así que os animo a que opinéis sobre esta idea o si tenéis alguna mejor debajo en los comentarios, debajo de la descripción, si pensáis que verdaderamente este micrófono resuelve o no vuestras necesidades en un streaming o a la hora de grabar algo, de crear vuestro contenido, o si tenéis alguna duda, ya sabéis, intentaré resolverla. Muchas gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Os animo, si no estáis suscritos al canal, a que lo hagáis y así podemos ir viendo más contenidos que vayan llegando próximamente al canal. Muchas gracias por estar ahí. Hasta el próximo vídeo.